Gálatas 2 del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oremos. Padre, queremos pedirte, Señor Dios, que recibamos tu palabra, que podamos entenderla, atesorarla y que sobre todo podamos ponerla por práctica, Señor, que tu evangelio impacte nuestras vidas, que podamos ver claramente tu redención, Señor Dios, tu gracia y misericordia hacia tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Les invito a que tomen asiento y vamos a escuchar la exposición de la palabra de Dios. Y seguimos esa exposición consecutiva. Este es ya el cuarto sermón. Estamos exponiendo todo el libro de Gálatas. Y como ya hemos visto, Pablo escribió este libro para corregir el error doctrinal que habían introducido en la iglesia de los Gálatas los judaizantes. Recordemos que estos judaizantes eran judíos cristianos, pero eran falsos maestros porque querían imponer a los gentiles que se convertían que para ser salvos debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Entonces ellos decían creer en Cristo, pero querían agregarle a Cristo la circuncisión, las obras de la ley y algunas ritualidades judías. Además, estos judaizantes atacaron el ministerio de Pablo para que los gálatas rechazaran esta enseñanza de Pablo. Entonces Pablo tenía también que defender su apostolado, la veracidad de su ministerio. Él tenía que exponer el evangelio de gracia, la doctrina de la justificación por medio de la fe y no por las obras de la ley. El domingo pasado vimos un evento histórico muy importante que mostraría esa unidad de este evangelio entre los líderes principales en la iglesia, entre los apóstoles, que fue el concilio de Jerusalén. Pablo, después de 14 años, vuelve a Jerusalén, enviado por la iglesia de Antioquía y por una revelación que le da el Señor, con el propósito de exponer el evangelio que él ha predicado en su ministerio ante estos líderes de renombre, con el propósito de disuadir cualquier duda sobre su ministerio, como vimos en Gálatas capítulo 2, versículo 1. Y veíamos que Pablo, junto con los líderes de la iglesia, tuvieron completo acuerdo. Ellos tenían el mismo evangelio del Señor Jesucristo. Los gentiles estaban en el plan de Dios desde el Antiguo Testamento, fueron justificados por medio de la fe, sin las obras de la ley, sin distinción con los judíos, recibieron todos los beneficios de la salvación. Y finalmente, todo lo que se
determinó ahí todo el acuerdo que tuvieron y algunas peticiones que se hicieron para los gentiles fueron enviados a las diferentes iglesias por medio de unos siervos en una carta. Y hasta aquí pensaríamos que ya todo está solucionado. Y el día de hoy veremos que poco tiempo después de esta asamblea, de nuevo tenemos un desvío del verdadero evangelio. Pero esta vez los que causan esta situación no son los judaizantes, sino son los mismos líderes de la iglesia. Y hermanos, es claro que una vez que creemos en Cristo, por la gracia de Dios, recibimos la justificación y somos declarados justos, perdonados, y esa es una realidad. Delante de Dios estamos libres de culpa y Él nos ve a través del cumplimiento de su Hijo Jesucristo. Pero en la práctica, pues nos vamos a encontrar continuamente con diversas situaciones donde tenemos que luchar contra esa idea de la justificación por las obras. O sea, creer que porque hacemos o tenemos cierto distintivo religioso, étnico, político, académico o cierto comportamiento, somos más o menos aceptados por Dios y por su pueblo. Al no tener las demandas humanas, sentimos temor, nos sentimos a veces perdidos o alejados de Dios, de su pueblo. Así tengamos a Cristo. Esa es una tentación. Y también podemos imponer eso sobre otros. En otras palabras, queremos ser justificados por los hombres en base a nuestros propios estándares. Y continuamente necesitamos escuchar, necesitamos reaprender ese evangelio de gracia. Y Pablo nos relata una situación donde el mismo liderazgo se estaba desviando del camino. El pasaje dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Como ya decía, esta situación posiblemente se dio en el tiempo entre el concilio de Jerusalén y el segundo viaje misionero de Pablo, muy inmediato al concilio de Jerusalén. Según vemos en Hechos, Pablo y Bernabé, después del concilio, se fueron al norte de Antioquía, fueron en compañía de algunos que fueron designados para llevar las determinaciones que se habían tomado en el concilio a la iglesia de Antioquía, y estuvieron por un tiempo en Antioquía de Siria. Vaya conmigo a Hechos 15, versículo 22. Libro de Hechos, capítulo 15, versículo 22, y también el versículo 35. Hechos 15, 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y ahí mismo, más adelante, el versículo 35 dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces son enviados a la iglesia de Antioquía y permanecen ahí en la iglesia de Antioquía anunciando el evangelio. Ahora en nuestro pasaje vemos que Pedro viene a este lugar, ¿no? Entonces viene a Antioquía. No sabemos cuál era el propósito de Pedro. Es posible que visitara a los hermanos en esa región, y ahí él se encuentra con Pablo y Bernabé, que, como ya dije, habían viajado previamente a Antioquía. El caso es que Pedro estaba actuando de manera equivocada. Entonces Pablo tiene que confrontarlo, tiene que oponerse a esa posición. Lo que estaba haciendo era algo que a la luz del evangelio tenía que ser contrarrestado. Y Pablo explica la razón, versículo 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues Pablo habla aquí de los muy conocidos ágapes o fiestas de amor. Ahí los creyentes se reunían, comían juntos. Después del culto y la cena del Señor seguía como un banquete donde todos los hermanos
participaban, cada uno traía comida para compartir y era el escenario para manifestar el amor y la gracia del Señor. Nosotros hacemos de vez en cuando esos ágapes, tiempos de compartir, y todos traemos comida, y el propósito es crecer en esa comunión con los hermanos, tener tiempos de compañerismo. Pero vemos que, contrario a eso, hay una situación aquí de menosprecio y discriminación hacia un grupo en particular, los gentiles, o sea, los no judíos. Recordemos que en Corintio pasó algo similar. La diferencia es que en Corinto la división era entre los ricos y los pobres. Algunos llevaban muchas cosas porque eran ricos y llegaban y empezaban a comer todo lo que habían llevado y no dejaban a los pobres. Algunos se embriagaban, algunos comían de más, y eso también es criticado por Pablo en la epístola a los Corintios. Pero aquí en Antioquía la división es por un tema étnico entre judíos y gentiles. ¿Cuál era la razón? Comer juntos en la misma mesa implica confraternidad, implica hermandad, pero el estilo de vida y las leyes de cada grupo social, los judíos, tanto los judíos como los gentiles, había sido siempre diferente. Para los judíos habían algunos animales que ellos consideraban eran animales inmundos. Ustedes lo pueden ver en Levítico capítulo 11. También los animales no podían consumirse sin ser desangrados. Por ejemplo, Levítico 17, del 11 al 14, habla sobre esto. Y ellos tenían algunas leyes de purificación, pero no eran leyes por higiene, como nosotros hoy en día nos lavamos las manos, sino era por contaminación ritual. Era al tocar un cadáver, al llegar del mercado, al estar con los gentiles, tenían que llegar y tenían que lavarse las manos, bautizarse las manos, hacer una ablución. Esas leyes apuntaban precisamente en el Antiguo Testamento a la necesidad de Cristo, aunque algunas de esas leyes fueron añadidas más bien por los fariseos y los escribas y el pueblo judío. Hicieron leyes adicionales a las leyes para no romper esas leyes originales. Y esta limpieza entonces era ceremonial, apuntaba a acercarse a Dios, a la diferencia del pueblo de Dios con el resto del mundo. Por eso se hacían estas cosas en el Antiguo Testamento. Pero recordemos que bajo Cristo todas estas leyes ceremoniales, todas estas leyes dietéticas fueron abrogadas. Además, los creyentes judíos habían recibido las definiciones claras del Concilio de Jerusalén, que además de exponer el único evangelio sin añadiduras, buscaba la unidad para todo el pueblo de Dios, judíos y gentiles. Es increíble que después del concilio se sigan presentando estas cosas. Recordemos que tanto Pedro como Pablo y Jacobo estuvieron de acuerdo en ese concilio en el mismo evangelio, lo vimos en el sermón pasado, sin distinciones, sin adiciones para judíos y gentiles, cosas que no se podían transgredir porque ese era el evangelio. Nadie puede ser justificado por medio del cumplimiento de las obras, sino por la gracia de Dios, que sin la distinción los gentiles recibieron por la fe la limpieza de los corazones, que Dios mismo ha respaldado esa realidad con la conversión de los gentiles. El derramamiento del Espíritu Santo era esa señal, sin distinción. Habían señales milagrosas también, y para judíos y gentiles era igual, y que el alcance y conversión de los gentiles en todo el mundo era un plan de Dios anunciado desde el Antiguo Testamento. Eso fue lo que se dijo en el concilio. Y recordemos que a los gentiles solo se les mandaron algunas restricciones. Vaya conmigo a Hechos 15, del 28 al 29, y podemos ver lo único que se les pidió a estos creyentes gentiles. Hechos 15, del 28 al 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Noten ustedes que es la voluntad del Espíritu Santo que está sobre los líderes aquí, o sea, es el evangelio que el Señor ha dado, y solo se les dan unas restricciones que claramente no son adiciones al evangelio, porque ya se ha dicho que la justificación no es por las obras. ¿Por qué se les mandaban estas cosas a los gentiles entonces? Lo sacrificado a los ídolos hace referencia a comidas que eran sacrificadas y ofrecidas a dioses de esos lugares paganos. Como los gentiles habían vivido en esos contextos, ellos estaban acostumbrados a eso. Los judíos entendían eso
como una lealtad a esos dioses paganos. Así ya no estuvieran conectados a la idolatría. Por eso no participaban de la comida de los gentiles. Entonces eso era abominable para los judíos y podía ser tropiezo para ellos. En búsqueda de la unidad, entonces era mejor que los gentiles, en esa libertad de conciencia, pudieran ellos abstenerse, en ese cuidado que deben de tener de los débiles en la fe. Debían ellos tener cuidado y abstenerse de lo que podían hacer, porque pues Pablo explica muy bien que la carne que ha sido sacrificada a los ídolos, un ídolo no es nada en el mundo, y con acción de gracias se puede comprar todo lo que hay en la carnicería, así haya sido ofrecido a los ídolos. Pero ¿cuál es la única restricción? Si hay algún hermano débil, algún hermano que dice, ve eso y se escandaliza, es mejor no hacerlo por ese hermano. O sea, más es por amor, por cuidado con el débil que otra cosa. Lo siguiente es la inmoralidad sexual, y esto es un mandamiento para todos, ¿no? Pero particularmente se les da esta recomendación a los gentiles, porque en los templos donde ellos, en los lugares donde ellos vivían, habían templos paganos que practicaban la fornicación, la prostitución sagrada. Entonces eso era algo que claramente debían abandonar y evitar pues a toda costa el contacto con esos lugares, en razón de lo que ocurría ahí y que podía ser tropiezo. Pero esta advertencia se aplica aquí no porque los demás mandamientos de la ley no tengan importancia, sino porque era un problema común para los gentiles, era más fuerte para ellos este pecado. Y en tercer lugar, debían apartarse de ahogado y sangre. ¿Qué quiere decir eso? El ahogado era la carne de un animal que había sido estrangulado, y abstenerse de sangre hacía referencia a comer la sangre de los animales, porque de acuerdo a la ley debían los animales primero ser desangrados antes de consumirse. Pero esto no se da como un mandamiento permanente, esto tiene que ser claro. El mismo apóstol Pablo habla en otro lugar de comer todo lo que se vende en la carnicería, y de nuevo el principio era no serle tropiezo a estos judíos, poder comer con ellos sin provocarles y en búsqueda de la unidad. Los gentiles podrían abstenerse de esas prácticas para tener comunión con los judíos. Entonces, tenemos restricciones dietéticas por asociación a la idolatría y a las provisiones de los judíos, pero estas cosas pues no son mandamientos permanentes para la iglesia y los gentiles de todos los tiempos, sino solo para los gentiles de ese tiempo, que podían ser de tropiezo a la confraternidad con los judíos. Desde luego que hoy en día miraremos otras cosas de acuerdo a la cultura que pueden ser dificultades para personas de ciertos contextos, y en nuestra libertad cristiana podremos abstenernos de hacer ciertas cosas para no serle tropiezo para algunas personas que pueden ser débiles en la fe. El propósito era crear un puente que facilitara la unidad entre judíos y gentiles, no serle tropiezo ni a los judíos ni a los gentiles. Y esto era así como un periodo de transición para cada grupo, y por eso en sí se presentan estas cosas, aunque eso no quita la responsabilidad. Y a la luz de la obra de Cristo sabemos que todo lo que era figura y sombra pues ya no tiene lugar. Las leyes ceremoniales cruentas apuntaban al Señor Jesucristo, y Él cumplió todo esto. Colosenses 2, 16 al 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, entendemos que eso fue abrogado, y el Señor quitó también la pared divisoria que había entre judíos y gentiles. Pablo lo dice a los Efesios 2, del 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Estas diferencias estaban presentes ahí en el templo. Había patio para los judíos y aparte patio para los gentiles, y no se podía pasar al patio de los judíos o pena de muerte. Entonces era grave esa separación que había, pero Cristo en su obra ha hecho esto maravilloso, ha unido a dos pueblos en uno solo. Pero a pesar de todo esto, en la práctica pues vemos una gran dificultad, por lo que
en las demás cartas del Nuevo Testamento vamos a estar viendo siempre una aclaración y aplicación de esta enseñanza que era muy necesaria para esta problemática. Y aún hoy en día, hermanos, muchos no tienen claro ese punto y siguen manteniendo una diferencia constante entre judíos y gentiles, pero como vemos, no es así, no es así. Y era tan difícil esta situación que el mismo Pedro cayó en este pecado. Cuando los judíos no estaban, Pedro comía con los gentiles sin hacer distinción. Pedro los veía como hermanos iguales a él y comía con ellos. Pero cuando estaban los judíos que venían de parte de Jacobo, se comportaba diferente. Pablo dice que Pedro se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pablo dice que venían de parte de Jacobo. Eso puede querer decir que venían de la iglesia de Jerusalén, donde, como ya vimos, Jacobo era un personaje importante, un líder de renombre. Y Pablo también dice que eran de la circuncisión, y esa descripción los conecta con los que tiempo atrás habían venido a Judea, de Judea a Antioquía, y estaban enseñando a los nuevos creyentes a circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Ustedes recuerdan ahí en Hechos 15:1, y fue por esto que se dio todo el concilio después. Y ahora la presencia de estos judíos resulta intimidante para dos personas, Pedro y Bernabé, dos líderes. Pedro actuaba así, según dice el texto, por temor, tenía miedo. Tenía temor de perder, ¿qué? Su prestigio ante esas personas judías, ante la iglesia de Jerusalén, temor a perder su confraternidad con los judíos, a los que él fue encomendado. ¿Sí recuerdan? Ustedes van a ir a los gentiles y nosotros vamos a ir a los judíos. Entonces él tenía la comisión de llevar el evangelio especialmente a ellos y tal vez no quería entrar mal con ellos, no quería tener problemas con ellos. Y ese temor es por aceptación, es por aprobación. Y al hacer eso estaba actuando con hipocresía. ¿Y qué es un hipócrita? Un hipócrita es un actor que finge una escena. El actor se maquilla, el actor se disfraza para interpretar bien un papel, finge emociones, finge sentimientos, y aquí Pedro estaba escondiendo emociones y sentimientos y una realidad que ya se había definido claramente. Estaba escondiendo sus verdaderas convicciones. Convicciones que claramente recibió, primero, por la enseñanza del Señor Jesucristo en su ministerio, que era clara en relación a este tema. Por la revelación de Dios en la visión del lienzo y lo que pasó con Cornelio. Recordemos que Pedro había tenido una visión donde claramente se le reveló que los gentiles recibirían el evangelio y estaban en el plan de Dios. O sea, él había sido iluminado, había sido dirigido por Dios para entender este punto muy claramente. Vaya conmigo a Hechos 10, los versos 9 hasta el verso 16. Hechos capítulo 10, 9 al 16. Dice el texto: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y esto es muy importante. Estamos hablando de comida. Estamos hablando de los alimentos, la comida, y animales que eran considerados impuros en el Antiguo Testamento. Tercero, también Pedro era responsable por sus convicciones que expresó en el Concilio de Jerusalén, y ya las vimos. Y Pedro tenía muy claro este punto, pero se estaba contradiciendo. Y además, Pedro había comido con los gentiles no circuncidados. En Hechos 11, del 2 al 3 podemos ver eso. Recordemos ahí lo que pasó con Cornelio y después.
Él comió con ellos. Entonces, así como había comido con los gentiles tiempo atrás en Cesarea, debía hacerlo con los gentiles de Antioquía. Y Pablo lo reprende porque esto era realmente grave. Como líder, su conducta podía ser seguida por otros. Y eso fue lo que pasó. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, no solo Pedro, sino que los otros judíos que estaban ahí siguieron su ejemplo. Y entre ellos, aquí es notable Bernabé, es notable. Y Pablo dice, aún Bernabé. ¿Por qué dice esto? Aún Bernabé. Pues lo dice para mostrar que era el del que menos esperaba eso. Recordemos que Bernabé había sido enviado a la iglesia de Jerusalén como misionero o como pastor. Había sido enviado a Antioquía para dirigir a la iglesia, que era una iglesia que estaba creciendo, la iglesia de Antioquía. Una iglesia que estaba conformada por mayor número de gentiles. Hechos 11, del 19 al 22. Después vemos que él tiene mucho trabajo ahí en Antioquía, entonces decide ir por Tarso para trabajar juntos en la iglesia, para apoyarse en él. Había sido compañero de Pablo en su primer viaje misionero, sirviendo con él entre los gentiles, y en el concilio de Jerusalén había tenido un papel muy importante junto a Pablo. De seguro en todas esas oportunidades de servicio, él había comido con los gentiles sin hacer ese tipo de distinción, pero ahora había caído en el mismo error de Pedro. Y esto nos muestra que el liderazgo no está exento de ser tentado a desviarse. Y Pablo, al ver este comportamiento, pues no se puede quedar callado. Pablo tiene gran valor, tiene celo para hacer esto. Y en el versículo 14 leemos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, él percibió la situación y tuvo que actuar. Y la palabra griega para rectamente es la palabra ortopodeo. Y son dos palabras, hay un prefijo y hay una palabra ahí. Orto significa recto o derecho y pous o podeo significa pie. Y orto es la misma palabra griega que usamos para la palabra que conocemos hoy en día como ortodoncia, ¿no? Vamos al ortodoncista para que nos ayude a enderezar los dientes. Y significa ir, en este caso, hablando de pie y recto, ir directamente hacia adelante. Hay una sola verdad del Evangelio y los que creen caminan derechos por la doctrina del Evangelio sin desviarse. La verdad del Evangelio era la obra de Cristo sin añadiduras, un Evangelio igual para judíos y gentiles sin hacer distinción. Entonces somos responsables de conducirnos y conformarnos a esa rectitud de ese Evangelio. Y esa verdad del Evangelio tiene muchas implicaciones, por eso es necesario conocer y profundizar constantemente el Evangelio para no desviarnos en algún punto de él. Pero Pedro se estaba desviando y necesitaba correctivo, así como pasa con los dientes, él necesitaba correctivo en su vida. Tener el mensaje correcto, pero en la práctica hacer lo contrario, y aquí por complacer a un grupo de personas, es desviarse de la verdad. Y el pecado de Pedro era claramente el orgullo y la altivez por su posición como judío. Sin las tradiciones propias del judaísmo, él no podría tener unidad ni comunión con los gentiles creyentes. Y se iba a marcar una diferencia permanente entre los judíos y los gentiles de ahí en adelante. Cada grupo comería por aparte según sus reglas. Entonces, vienen a la iglesia, pero cada uno se va con los suyos en su rosca, como decimos hoy en día, y come con ellos. Y eso no es solo algo que pasó con Pedro y Bernabé en la historia, sino que es algo en que los creyentes de cada época pueden caer, hermanos. A veces hacemos esa diferencia relacional con los que no son como nosotros. Apliquémoslo a nuestro contexto. Presumimos de los distintivos particulares que tenemos. Y como Pedro podemos presumir de la iglesia, en este caso de nosotros sería tal vez de la iglesia más antigua, de la liturgia más tradicional, de la música más moderna, de la condición social o condición económica, de la condición académica, y todo esto para asociarnos con otros que nos aprueban.
Con eso nos sentimos aprobados y satisfechos y discriminamos a los que no tienen nada en común con nosotros, a los que no son iguales. Consideramos un grupo exclusivo para nosotros y nos reunimos solo con ellos. Rechazamos tener amistad profunda y comunión profunda con esas personas diferentes. Y como Pedro, muchos pueden estar en el culto, participar de lo sagrado, pero no quieren sentarse, comer y compartir con esas personas diferentes. El punto es que el factor unificador no es lo que tenemos en común con otros, sino Cristo y su obra. Constantemente en el Evangelio estamos recibiendo un llamado a la unidad. El Señor quiere la unidad de su pueblo. Las personas en la iglesia son completamente diferentes, hermanos, completamente diferentes. Y esas diferencias de cultura, diferencias étnicas, diferencias sociales, no pueden dividirnos. Y volviendo al pasaje, vemos que Pablo está enfrentando a dos grandes líderes de la iglesia, Pedro y Bernabé. Y no olvidemos que Pedro era apóstol del Señor. Bernabé se le consideraba apóstol en el sentido de ser un enviado, pero no era un apóstol, uno de los 12. Pero eran personajes muy importantes aquí. Y aquí claramente vemos que Pedro pues no era perfecto, era un hombre con un llamado especial, pero estaba expuesto también al error, lo mismo que Bernabé. Y aquí Pedro y todos los que participaban de su error tenían que ser reprendidos. Pedro inicialmente y los demás con él, y esto se hace en público. Y noten cómo este punto salta todos los pasos en la disciplina, porque es algo muy grave, está afectando toda la iglesia. En 1 Timoteo 5:20, y se está hablando ahí de los ancianos anteriormente, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y se hace con urgencia, porque esto va a afectar la verdad del Evangelio, y hay líderes involucrados, y la posición de estos personajes puede afectar mucho más a la iglesia. Entonces, estos agravantes llevan a que Pablo actúe directamente y en público, y lo hace con mucha sabiduría. Su exhortación es: dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo enfrenta a Pedro exponiendo la contradicción que tiene. Si Pedro, que en su ministerio siendo judío se relacionaba y comía con los gentiles sin ninguna diferencia, como si fuera un no judío, pasando por alto las tradiciones judías en la bebida y la comida, y un ejemplo claro de esto es Cornelio, ¿por qué ahora él cambia su posición y obliga a los gentiles a judaizar? Su comportamiento está haciendo que los no judíos quieran asumir las tradiciones judías para estar a la par con Pedro y Bernabé y los demás judíos, o sea, vivir como judíos para ser considerados hermanos en Cristo, para ser cristianos. Mientras no lo hicieran, estaban obligados a comer exclusivamente con los gentiles. Y eso, hermanos, no es correcto, no es lo que enseña el Evangelio. Eso iba a generar una división permanente. Entonces, primero Pablo expone la contradicción de Pedro en su propio ministerio entre los gentiles y el efecto que esto tiene. Y en segundo lugar, habla sobre el evangelio aplicado a él y a todos los judíos. Versículos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Pablo se incluye aquí como judío, y lo que expone es que aunque los judíos vivían una vida diferente a la de los gentiles, el concepto general era que estaban consagrados y ya no vivían para el pecado, eso no era la base de su justificación. O sea, el Señor no los justificó por considerarse o creerse buenos o por ser judíos y practicar algunas costumbres. Incluso este pensamiento de Pablo lo vemos en el libro de Filipenses. Él tenía la misma idea antes. Mira lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo en el judaísmo tenía varias cosas de las que él se enorgullecía, pero por la gracia de Dios conoció el evangelio que le permitió ver
que esas cosas no le salvarían y creyó el Evangelio, donde es justificado por medio de la fe y no por las obras. Y el punto es que tanto judíos como gentiles, todos están igualmente bajo la misma condición delante de Dios. Ningún grupo, ninguno de los dos alcanza el cumplimiento perfecto que exige la ley. Pablo dice a los romanos, hablando de su posición como judío, Romanos 3, del 9, voy a leerlo hasta el 20, dice lo siguiente: ¿qué pues somos nosotros, o sea los judíos, mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie, ni judío ni no judío, va a ser justificado por las obras de la ley, o por ser judío o por ser gentil. ¿Cómo pues ahora los creyentes judíos, conociendo esto, van a imponer una doctrina diferente a los gentiles? ¿Cómo se pondrían por encima en orgullo, en jactancia, si fueron salvados de igual forma sin considerar esas distinciones? Si Cristo ha aceptado a los gentiles sin hacer diferencia con los judíos, si les ha dado los beneficios de comunión que tienen todos los creyentes, ¿por qué ahora los judíos cristianos quieren imponer sus reglas a los gentiles para aceptarlos? Imponer las prácticas judías es creerse mejor que los gentiles para ser justificado. Y creerse mejor es creer que yo tengo algo más aceptable que los demás ante Dios, y eso es salvación por obras. Salvación por obras. Pedro, con su actitud, estaba obligando a los gentiles a cumplir un requisito cultural para poder estar en plena comunión con Dios y con su pueblo. Y Pablo está recordando con todo esto la doctrina, la maravillosa doctrina de la justificación, que, como hemos visto, es un acto legal de parte de Dios, donde la persona es declarada justa, o sea, libre de la culpa ante la ley divina, y esto es en base solamente a la justicia de Cristo, esa justicia que nos es imputada y que recibimos por medio de la fe. O sea que el justificado ya no está bajo condenación, y el punto es que Pedro ya fue justificado. Pedro ya fue justificado, entonces no hay razón para tenerle miedo a los judíos y hacer ciertas cosas culturales o religiosas, porque esas cosas no son ni tienen el poder de librar de la culpa. Recordemos que todas las ritualidades apuntaban a la purificación, pero viniendo Cristo ya se tiene esa purificación. Ya Pedro está purificado, no necesita hacer más lavamientos, no necesita hacer más ritualidades. La base para su justificación no es el cumplimiento de la ley, sino la justicia de Cristo. Pedro ya fue declarado justo en base a esa justicia. Entonces, ¿qué necesidad hay que los de la circuncisión lo declaren justo o limpio porque come con ellos? Ninguna. Pero a veces estamos buscando la aprobación y el respeto de los demás para sentirnos bien o aceptados delante de Dios. O también lo hacemos en base a nuestro comportamiento, devoción, y estamos continuamente buscando ser autojustificados. El punto es que si vamos por ese camino, siempre, hermanos, vamos a estar defraudados, porque nunca por nuestra cuenta o por la aceptación de otros podremos ser perfectos o aprobados. Y hermanos, esto nos llama a reflexionar en la necesidad de estar expuestos continuamente al Evangelio, porque somos muy vulnerables a buscar esa aprobación y esa satisfacción en los demás y en nosotros mismos, porque nos creemos cumplidores y estamos continuamente tratando de recibir aceptación, pero al hacerlo estamos siempre cada vez más frustrados. Queremos encontrar nuestras propias señales de aprobación y seguridad, no las que da el Señor, sino nuestras propias señales. Pero la buena noticia es que la obra de Cristo es suficiente.
Y ahora tenemos un pasaje muy difícil de interpretar, bueno, aunque el anterior también, pero este es un pasaje particularmente muy difícil y hay varias interpretaciones, es complejo. El versículo 17 dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y en primer lugar, la dificultad de este pasaje y los que siguen es que Pablo aquí está respondiendo a los argumentos y preguntas de los judaizantes, pero no sabemos cuáles son exactamente esas interrogantes, esas preguntas. Es posible que Pablo quiera decir que si los judíos al buscar esa justificación en Cristo, sin las obras de la ley, sino solo por la fe, son encontrados pecadores, o sea, se hacen conscientes que están en la misma condición que los gentiles sin Cristo y que solo la justicia de Cristo puede justificarles, y bueno, eso es una realidad. Todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado y destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Recordemos que Pablo estaba diciendo, nosotros no pecadores entre los gentiles, ¿no? Entonces parece que el contexto está apuntando a eso. Pablo pregunta si Cristo y su obra, el evangelio de la justificación, promueve o les hace más pecadores de lo que ellos eran. Más o menos es lo que entendemos que dice el texto. Y decir esto de Cristo es verdaderamente un gran atrevimiento. Y Pablo responde en ninguna manera. Recordemos que, como Pablo lo ha dicho aquí de sí mismo, los judíos se consideraban no pecadores, pero Cristo no los hace más pecadores. Ya eran pecadores igual que los gentiles. Solo están descubriendo por la gracia de Dios que están en la misma condición de los gentiles, que necesitan no menos, sino la misma salvación. Eso no hace a Cristo ministro o servidor de pecado como si hiciera pecadores a los que antes nunca eran pecadores, como ellos se creían. El Evangelio no aumentó el número de pecadores. Entonces el Evangelio revela que todos son pecadores y eso es algo real que conlleva ver y recibir más claramente la salvación solo por la fe. Contrario a eso, lo que sí nos haría transgresores sería volver atrás de ese Evangelio. Y Pablo lo sigue diciendo, versículo 18 al 19, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cuáles son las cosas que Pablo dice que destruyó? Claramente, Pablo y todo creyente judío derribó la doctrina de la justificación por las obras de la ley. Y lo hizo para ser justificado por medio de la fe. Si Pablo o cualquier persona vuelve a reconstruir esta doctrina de la justificación por las obras, lo que dice Pablo aquí es que se hace transgresor. O sea, al estar buscando ser justificado por la ley, no pueden lograrlo nunca y siguen en sus pecados y están bajo el juicio de Dios. Entonces el que vuelve atrás se hace transgresor porque tiene conocimiento de la verdad y porque es un gran pecado menospreciar el evangelio de Cristo. Es claro que toda persona que da un paso atrás decide confiar en sí mismo y no confiar en Cristo. Así no lo diga abiertamente, así diga, todavía yo creo en Cristo, pero no quiero nada de Cristo. Eso es una contradicción. En ese orden de ideas, el judío que llega a creer en Cristo no pierde su estatus especial de no pecador, sino que nunca ha tenido ese estatus. Más bien conoce su verdadera condición. Y contrario a eso, lo que sí produce una pérdida y un gran pecado es haber conocido el Evangelio y volverse al cumplimiento de las obras de la ley. Y la razón es que el que verdaderamente ha sido justificado ha muerto la ley. Pablo dice que por la misma ley es muerto para la ley. Versículo 19. La exigencia de perfección de la ley había dejado a Pablo muerto ante ella, sin la capacidad de acción y cumplimiento. Pero la misma ley no solo le había mostrado su incapacidad, su inhabilidad, sino que había servido como un ayo, un maestro que le conduciría a quien sí puede cumplir, que es Cristo. Todo creyente en Cristo ha muerto por la ley a la ley. O sea que por la gracia de Dios ha sido hecho consciente de que la ley no puede salvarlo. Y ha descansado en el que sí puede hacerlo, en Cristo, en el cumplimiento de Cristo. Cristo ha cumplido todas las demandas de la ley y las ha imputado en el creyente, y al tener el cumplimiento de Cristo estamos completamente justificados. Quien se vuelve atrás no ha muerto por la ley a la ley, o sea, que cree que su justicia es suficiente para satisfacer las demandas de Dios y por eso está bajo condenación. Y Pablo dice que el propósito de morir por la ley a la ley es a fin de vivir para Dios. Pablo antes guardaba la ley, pero no vivía para Dios.
sino que todo lo hacía para su autojactancia y justicia, para él mismo. No lo hacía en base al agradecimiento, sino en base al merecimiento por su justicia. Y en esto vivía para sí mismo. No se puede vivir para Dios en base al cumplimiento propio de la ley. Porque vivir para Dios es no vivir para uno mismo, sino vivir para la gloria de Dios conforme a su voluntad. Y aquí Pablo también está respondiendo en relación a quien pueda sugerir que al ser justificado por el cumplimiento de Cristo y no por el cumplimiento propio de la ley se puede vivir en pecado. Esa puede ser la pregunta, el argumento de los judaizantes. Entonces, ¿podemos vivir en pecado porque fuimos justificados por medio de Cristo y no por las obras? No, de ninguna manera. La justificación por la fe en Cristo es la provisión que nos motiva para vivir en santidad. Porque hay paz, hay agradecimiento, hay libertad y poder para hacer las obras de Dios. En segundo lugar, Pablo dice que volverse atrás a una justificación por las obras sería negar el sacrificio de Cristo. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un pasaje muy conocido, muchos de nosotros lo sabemos de memoria, pero también hay muchas interpretaciones en relación a este pasaje. En primer lugar, lo que dice este pasaje de Pablo, no lo dice de manera literal, como si él mismo hubiera estado en algún momento crucificado y muerto y hubiera sobrevivido a eso, sino que aquí se está hablando de manera figurada. Es lo primero que tenemos que entender. Nuestro perdón y salvación es tan firme y seguro como lo fue el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Estoy tan unido a Cristo que es como si hubiera muerto con Él y hubiera resucitado con Él. Pablo y todos los creyentes fuimos hallados culpables ante la ley de Dios y expuestos a la condenación. Pero Cristo en su vida y obra cumplió perfectamente la ley y satisfizo perfectamente todas las demandas del Padre, y estamos unidos como beneficiarios a Cristo en su cumplimiento, en su sacrificio y en su resurrección. Nosotros al creer recibimos perdón y recibimos vida eterna, no en base a nuestras obras, no en base a nuestro cumplimiento, sino en base a la obra de Cristo, al sacrificio de Cristo. Al confiar en Cristo, el Señor nos ve como si nosotros mismos hubiéramos pagado esa deuda, porque tenemos su cumplimiento en nosotros. Pablo y todos los creyentes no han hecho, ni harán, no hemos hecho, ni haremos nada para ganar la salvación. Él y todo creyente, todos nosotros, somos beneficiarios de la obra de Cristo. La crucifixión, muerte y resurrección, sin nuestro cumplimiento de la ley y los ritos religiosos, son la base para vivir para Dios. Lo que éramos antes fue crucificado con Cristo, o sea, no fuimos salvos por nada que tuviéramos antes, sino por el cumplimiento de Cristo. Lo que somos ahora, lo somos en Él, porque Dios nos ve en el cumplimiento de Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Aún pecamos, pero estamos libres de condenación. Y lo que seremos se identifica con la nueva vida en Cristo, la fe del Hijo de Dios, que se refiere al Evangelio de Cristo, donde nuestra relación con Él no depende del cumplimiento legal, sino del agradecimiento y amor por su obra. Así vemos que el Evangelio está en toda nuestra vida, pasado, presente y futuro. La motivación para vivir en santidad y sin temor es que Él me amó, que Él se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo concluye diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Concluye su exhortación en Antioquía mostrando que él no puede desechar la gracia de Dios porque es el único camino de salvación. Y aquí Pablo pone dos caminos delante de todos: el de la salvación por las obras de la ley sin Cristo, que realmente pues no alcanza la demanda de Dios, y el de la salvación por la justicia de Cristo, quien verdaderamente cumplió todas las demandas de Dios. Si tomas uno de esos caminos, rechazas el otro. El hombre no podía ser salvo por medio del cumplimiento de la ley porque nunca alcanza la demanda. Solo hay un camino, y es la gracia de Dios, es su amor inmerecido, la justicia de Cristo que se nos imputa por esa gracia que recibimos al creer. Entonces, hermanos, si la salvación pudiera ganarse por el cumplimiento de las obras de la ley, si no fuera por amor inmerecido a criaturas completamente perdidas, sino que el hombre estuviera en la capacidad de cumplir esas demandas perfectamente, pues no habría necesidad de la obra de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. No sería necesario Cristo. Pero este no es el caso. El hombre está completamente perdido y necesitado. Entonces Pablo pues no desecha la gracia de Dios ni nosotros, porque no hay otra forma en que podamos ser salvos. Cristo murió porque estábamos
completamente en la miseria más absoluta. Estábamos completamente perdidos. La persona que cree que es bueno ante los ojos de Dios para merecer la salvación está diciendo que no necesita a Cristo. Realmente al escoger su propia bondad está haciendo innecesaria la obra de Cristo. Así diga también creer en Cristo. Es grave, es fuerte esto. Hermanos, el punto aquí es que aunque tenemos el verdadero evangelio que nos enseña que no podíamos poner nada para nuestra salvación y que ya somos perdonados y aceptados y ahora además somos hijos. Dios nos pudo haber dejado ahí, nos justificó y nos perdonó, pero además a Él le plació hacernos familia, hijos, cercanos. Aquí se aplica el evangelio con los gentiles. No solamente son parte de la iglesia pero comen aparte. No, son parte de la iglesia pero comen con nosotros porque son el mismo pueblo. A Dios le plació hacernos hijos y familia, pero en la práctica estamos actuando como huérfanos. Y como Pedro en algunos momentos nos estamos apartando del camino recto del evangelio. No es que Pedro no fuera salvo, no es que Bernabé no fuera salvo al tener por un momento un pensamiento así. Es que a pesar de que conocen el evangelio, están actuando de otra manera. Y eso se muestra muy claramente en nuestro comportamiento también. Un ejemplo es el desánimo. Si estamos buscando satisfacción, agrado y aprobación en la carne o en el hombre y no en el evangelio, vamos a estar siempre vacíos, sin disposición, sin poder para lo que es agradable a Dios. Y eso nos llevará al abandono de las responsabilidades, a la pereza, a la falta de sacrificio. Y estamos sintiéndonos justificados en esa quietud y en la inactividad. Siempre hay muchas maneras de sentirnos justificados. O justificados en nuestras debilidades. Somos aceptados porque creemos que somos débiles y que Dios no nos pedirá nada. Y también a partir de eso podemos entregarnos a la conmiseración, a justificarnos en el sufrimiento y en la miseria. También podemos ser religiosos, hacerlo ritual, puede hacernos sentir aceptos ante Dios, pero somos incapaces de aplicar la palabra y por eso estamos siempre fracasando en la lucha con el pecado. Podemos adorar al Señor no en la base del amor, agradecimiento, de su grandeza, sino en base a la ritualidad y las formas también. Y eso nos hace sentir justificados. Y también lo podemos ver en el temor para servir. Sentimos que no podemos ser lo suficientemente aceptables a Dios. No nos estamos ahí justificando. Que nuestro servicio no es aceptado porque es imperfecto. Y nunca nos disponemos a hacerlo. Pero la realidad es que no somos justificados por el servicio. En segundo lugar, también como Pedro podemos refugiarnos en nuestro orgullo personal. Nos sentimos más aprobados por nuestra historia, raza, edad, obras o diferencias denominacionales, porque somos reformados, porque somos presbiterianos. Entonces creemos que somos más que otras denominaciones. Pero nada de eso es la base para ser aceptados por Dios. En conclusión, hermanos, vemos que el mensaje de exhortación a Pedro y Bernabé fue claro y contundente. Y lo sabemos porque no se registra ninguna refutación de ellos en este pasaje. Y también, pues, cuando vemos las cartas de Pedro, podemos evidenciarlo. Ellos aceptaron la exhortación. Dos líderes reconocidos, importantes, que por un momento se estaban desviando. Y vemos que la experiencia, la sabiduría o el liderazgo no nos exime de ser vulnerables al error. No estaban siendo coherentes entre sus convicciones doctrinales y en la práctica de esas convicciones. No se trata solo, hermanos, del conocimiento de la doctrina. La práctica es importante. Incluso la práctica puede revelar el desvío de la doctrina. Debemos examinar la relación entre lo que creemos y lo que hacemos. Y hermanos, esto es para nosotros. Tomémoslo para nosotros. No es un hecho aislado, lejano. Estamos siendo llamados a evaluar si nos conducimos por el camino del evangelio o si en parte nos hemos desviado. Y lo que hace Pablo aquí es mostrar la necesidad constante de escuchar, de profundizar en el evangelio para no desviarnos. Todos estamos también llamados a ser instrumentos del Señor como Pablo. No podemos permitir ningún desvío en el mensaje y la aplicación del evangelio. Todos debemos estar atentos para defender el evangelio y debemos imitar esa valentía que tuvo Pablo. Y hay que empezar por examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos siendo congruentes con esa doctrina que hemos recibido? ¿O como Pedro por un momento estamos siendo vacilantes y variables? ¿Tenemos como Pedro orgullo en nuestras preferencias sociales, raciales, culturales? ¿O de edad, de personalidad, de estrato social, de conocimiento de la palabra?
de identidad denominacional, como ya dije. En otras palabras, creemos que somos más aprobados ante Dios porque somos cierto tipo de personas. Nos hacemos sentir más aprobados ante Dios, o nos hace sentir más aprobados ante Dios tener cierto tipo de sabiduría, de liturgia, cierto tipo de alabanza. ¿Hay algún grupo de personas en la iglesia con las que no quisiéramos tener amistad y comunión? ¿Tenemos temores si no cumplimos las expectativas superficiales que algunos nos imponen? ¿Esperamos aprobación y satisfacción cuando nos relacionamos con cierto grupo de personas? Y examinemos si hemos impuesto requisitos adicionales propios para que una persona nueva pueda unirse al Señor y a la comunión del pueblo de Dios. A la luz de todo esto, examinemos en cómo podemos propiciar más la unidad que nos da ya el Evangelio en medio de nuestras diferencias. La buena noticia del Evangelio, hermanos, es que ya fuimos justificados, ya fuimos declarados sin culpa ante el Señor. No tenemos que ganarnos la salvación por la obediencia. Si ya Cristo nos aprobó en su Hijo, ¿qué necesidad tenemos de buscar aprobación en otra cosa? Todo lo que nos pase en toda la providencia no disminuye tampoco su amor por nosotros. A veces pensamos que Dios nos ama menos porque hemos decaído, no hemos atinado al blanco. Entonces Dios nos quiere menos y como que no somos aceptos, pero no es así. Nuestro pasado, presente y futuro está unido a Cristo en su obra. No existe doctrina de la desjustificación. Por eso ahora en amor y agradecimiento, y no para ganar la salvación, obedecemos y le servimos y somos siempre amados, siempre aceptados, siempre justos, siempre hijos, porque nuestra salvación es tan segura como lo fue su cumplimiento perfecto. El Señor les bendiga, mis hermanos.